Ya estamos por cumplir la meta de los 70 participantes. Falta uno solo. Ya cuando llegue el número 70 voy a comenzar. Bueno, en una de aquí llegó el número 70. Muy bien, don Luis Fuentes. Ya, entonces estamos listos y dispuestos. Voy a comenzar a grabar. Ya, muy buenos días a todos y todas los que están presentes en la clase en este hermoso día soleado, al menos en Temuco, un día bello, energizante, un día especial para salir a caminar, pero como no podemos, es un día especial para tener una fructífera clase de química, espero. Bueno chicos, haciendo un pequeño recordatorio de la clase anterior, estuvimos revisando nomenclatura inorgánica, ¿ya? Es una revisión general, como les decía, y les repito, yo no espero que sean expertos en la parte de nomenclatura, pero sí que tengan un piso mínimo que les ayude a entender mejor y más rápido algunos fenómenos, ¿ya? Y para eso necesitamos conocer el lenguaje. Y este lenguaje de simbología es muy importante, ¿ya? Porque nos ayuda, como les decía, a entender mejor y más rápido eh, muchos de los temas que ustedes van a ir incorporando en la medida que vayan avanzando en su carrera, ¿ya? Bueno, ahí está la tablita. Dentro de la tabla de nomenclatura, que supongo que todos la han revisado, la gran mayoría que están en campus virtual, también hay algunos ejercicios a continuación de ella, ¿ya? Para que simplemente vayan dándole uso a la tabla. Eso es lo importante. A mí me interesa que la tablita la tengan como un apoyo, pero no para mirarla, sino que para efectivamente darle un uso adecuado y pensando en que las estructuras, nombres que vayan apareciendo en el contexto de la resolución de ejercicios esté relacionada con los que están en la tabla, que son los elementos mayormente presentes, aniones y cationes presentes y recurrentes dentro de las sustancias de mayor uso. Bien, con esa pequeña introducción recordatoria vamos a comenzar la clase y la frase de hoy es: recuerda que por más gris que esté la tarde, todos los días sale el sol, ¿ya? Así que es un mensaje de optimismo, de inyección, de energía para continuar. Ya. Lo que nos corresponde hoy día comenzar a revisar es parte de los estados de la materia, que son los gases. En esta imagen, que quiero detenerme un momentito, hay una imagen bastante antigua, ya que representa parte del siglo, un evento, podríamos decir, del siglo XIX, donde ya se estaba, digamos, se descubrió que el óxido de nitrógeno tenía algún uso sedante, ¿ya? Sin embargo, si bien no se tiene la certeza de que se usara con otros fines, más bien recreativos, esta imagen da a entender que efectivamente podría haber sido, ¿ya? Porque aquí esta persona no está en el dentista, ¿ya? Pero están todos aparentemente muy felices y contentos, riendo, ¿ya? Y aquí tal como lo dice, es el gas de la risa. El óxido de nitrógeno tiene varios nombres, y dentro de ellos los más conocidos, el gas hilarante o el gas de la risa. Tiene una acción, como lo dice el nombre, sedante, relajante, y genera algún impulso que promueve que la persona se esté riendo, y no necesariamente porque exista algún motivo particular gracioso para eso, sino que es una reacción propia del relajo extremo que genera este gas.
En odontología se utiliza en Chile, por lo que yo sé, se ocupa muy poco, escasamente, pero sí se utiliza porque mantiene a la persona despierta y la relaja, sobre todo pensando en aquellas personas que tienen alguna fobia con respecto a la asistencia al dentista, eh, o tienen pánico al dolor o tienen una extrema ansiedad. En esos casos sí puede ser bastante bueno. Pero como les decía, por lo que yo sé, acá en Chile es muy poco lo que se utiliza, pero sí hay algunos centros en que tienen este método como alternativa para que la persona pueda ir un poco más tranquila a atenderse. Pero bueno, les quise poner esta imagen porque en realidad es una imagen graciosa, nada más, ¿ya? Y que da cuenta del uso médico y posiblemente recreativo que utilizaban en algunas ocasiones. Bien, vamos entonces. Desde el punto de vista de la materia, ustedes conocen los estados que son el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ya? Cada uno tiene su particularidad. Sin embargo, el gas, el estado gaseoso, es especialmente o es considerado especialmente más simple que los otros gases porque en general responden todos los gases de manera similar, con un mismo comportamiento. Por lo tanto, es posible aplicarle ciertos modelos que son válidos para cualquier tipo de gas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento relativamente parecido, sea hidrógeno, sea dióxido de carbono, sea agua, sea cloro, el gas que sea, por el hecho de ser gas, tiene un comportamiento similar. Y eso hace que sea más simple. A diferencia del estado líquido, por ejemplo, que suelen haber muchas sustancias que tienen gran cantidad de carga y las cargas generan atracciones y las atracciones generan interacciones y las interacciones generan cambios en el comportamiento de la materia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos también de esto? Que bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura, todas las sustancias adoptan alguna de estos estados, sólido, líquido o gas. De hecho, una misma sustancia puede pasar perfectamente por los tres estados. Ya, entonces vamos a comenzar a revisar algunas propiedades. Un gas puede expandirse, puede comprimirse, ¿ya? Y algunos de los aspectos que lo distinguen son la temperatura, la presión, la viscosidad, la densidad y la miscibilidad. No podría tener la seguridad de decirle cuál de todos estos puede ser más importante, pero tal vez uno de los factores que mayormente afecta la movilidad de los gases podría ser la presión, ¿ya? Luego la temperatura, la viscosidad, etc. Ya, ¿qué es la compresibilidad? La disminución del volumen de un gas. Es decir, si un gas tiene esta propiedad a diferencia del líquido y del gas, ¿ya? Un líquido se puede comprimir, pero de una manera muy leve, casi imperceptible. Un sólido, si intentamos comprimirlo, lo que vamos a hacer con ello es destruirlo, fracturarlo, romperlo, ¿ya? Deformarlo, pero no se va a hacer más pequeñito. Piensen en una caja, en una piedra, pensemos en una piedra. Si tratamos de comprimir, por más fuerza que le apliquemos, no, esa piedra no se va a hacer más pequeña. Sí se va a destruir probablemente o se podría deformar, ¿ya? A diferencia de eso, los gases que pueden ocupar un volumen bastante importante pueden reducirse a un volumen muy chiquitito, ¿ya? Y esa es una de las características como muy, muy relevantes que tiene.
De la misma forma que se pueden comprimir, es decir, ocupar un espacio más pequeño, se pueden expandir y de esa forma aumentar el volumen. Ahora, ¿por qué se expanden? No sé si alguien me puede dar alguna característica o alguna razón por la cual creen que el gas, así como se comprime, se puede expandir fácilmente. Porque tiene poca atracción. ¿Tiene poca qué? Atracción entre ellos. Poca atracción. Bien, tiene muy poca atracción. Esa poca atracción, ¿por qué creen que existe una baja atracción entre las partículas de gas? Porque son estables, ¿no? Sí, pero hay muchas sustancias que son muy estables y que tienen atracción. Por ejemplo, pensemos en algo súper simple, así como cloruro de sodio. Ya es digamos, no estamos hablando de un gas, estamos hablando de un sólido. Es tremendamente estable, pero si yo lo disuelvo, manifiesta directamente y claramente las cargas que tiene, a pesar de que es tremendamente estable. ¿Ya? ¿Qué otra razón podemos darle a que no exista La atracción? separación de sus partículas. O Ya sea, están separadas, ¿sí? Están muy separadas. Entonces, mientras más separadas estén, menos atracción va a haber entre ellas. Ahora, ¿cómo será la carga de las partículas de gases en términos globales? Hay una alta carga, una baja carga en torno a la... Tienen una alta carga energética. Eso genera que choquen entre sí las partículas que lo conforman. Ya, en cuanto a energía, pueden estar chocando en forma azarosa, aleatoria, sin dirección definida, simplemente se mueven por el espacio, viven, viven la vida, si pudiéramos decirlo así, ¿ya? Pero en cuanto a carga eléctrica, ¿existe una carga eléctrica importante o es baja la carga en torno a las partículas gaseosas? ¿Qué piensan ustedes? Si hay poca atracción, ¿debiera ser alta o debiera ser baja esa carga eléctrica? ¿Mm? Mire, tienen dos opciones. ¿Es alta o es baja? Láncense con una, arriesguense. Baja. Baja, exacto. ¿Por qué es baja? Porque cuando hay una carga eléctrica más importante, las partículas tienden a atraerse. Unas cargas positivas, otras negativas, se genera atracción. ¿Ya? De hecho, hay algunas que generan una atracción y que se rodean. Por ejemplo, hay algunas que tienen una carga positiva y se rodean completamente con otras de carga negativa. O a la inversa. ¿Ya? La agrupación de partículas va generando la modificación en el comportamiento de esa especie. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede suponer? Que si existe una muy baja eh, interacción es porque efectivamente hay una baja carga eléctrica en torno a las partículas, lo que no implica que las sustancias no tengan carga eléctrica, ¿ya? Porque la tienen, van a tener cargas positivas, negativas, etcétera, pero no tienen una carga importante en torno a ellas. Por lo tanto, hay una polaridad muy baja, ¿ya? Y esta baja polaridad hace que una partícula sea bastante indiferente con respecto a la otra y en vez de juntarse, se alejen, ¿ya? Por lo tanto, los gases, ustedes, por lo que estoy segura que saben, siempre tienden a ocupar más espacio o todo el espacio del que puedan disponer, ¿ya? A diferencia de un líquido que se queda en un lugar específico, sobre todo si está en un recipiente, y un estado sólido no necesita ese recipiente porque tiene una distancia entre partículas más pequeños que puede mantenerlo sin necesidad que tenga un aparato de contención. También podemos hablar de la difusibilidad.
que es la propiedad para dispersarse un gas en otro hasta formar una mezcla homogénea. Bueno, y acá, como aparecen en estas imágenes, tenemos dos bombonas de vidrio unidas por una llave acá, y si yo abro esta llave va a comenzar a circular gas, ya a difundir de forma tal hasta alcanzar una cierta estabilidad en la mezcla y generar una mezcla homogénea, es decir, con una distribución que no permita distinguir una sustancia de la otra. Ya. Existen 4 propiedades que pueden describir perfectamente el estado de una sustancia, y estas son la masa, el volumen, la presión y la temperatura. Con estas 4 variables se puede construir un modelo, ¿ya? Que tiene como objetivo poder simular, tal como lo dice aquí, simular el comportamiento de un gas. Y al simularlo, ¿qué es lo que nos permite? Predecir su comportamiento bajo ciertas condiciones. Es decir, si yo modifico el volumen, ¿qué pasa con la presión? Si yo modifico la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Si modifico la presión, temperatura, volumen, masa, ¿qué es lo que está ocurriendo con el resto? Entonces, independiente, como yo les decía al inicio, independiente del tipo de gas que sea, todos los gases tienen un comportamiento más o menos parecido. Por lo tanto, sin distinción yo puedo aplicar algunos modelos a cualquier gas y poder predecir el comportamiento que pueden tener frente al cambio de cualquiera de las variables que se mencionan acá. Ahora, si queremos estudiar una variable, la dejamos fija y vemos cómo cambian las otras, ¿ya? Si cambiamos todo al mismo tiempo, la verdad es que no vamos a saber de qué forma afecta el volumen, la presión, la temperatura o la masa si estamos cambiándolos todos al mismo tiempo. Ya tenemos que dejar una fija para poder estudiar la otra. Ya, entonces, todo lo que les estaba contando anteriormente se puede resumir aquí. Todos los gases se comportan de manera similar. De modo que el mismo conjunto de ecuaciones puede ser usado para predecir el comportamiento, ¿ya? Ahora, vamos a ver la lista de algunos gases que tienen bastante uso, importancia dentro del desarrollo, digamos, de nuestra sociedad, desde el punto de vista de la industria, de la fabricación de sustancias, etc. Ya tenemos, por ejemplo, acá el cianuro de hidrógeno. Alguien podría conocerlo como ácido cianhídrico, lo mismo que el cloruro de hidrógeno como ácido clorhídrico, o el sulfuro de hidrógeno como ácido sulfídrico. Voy a hacer una distinción por si alguien no la conoce. Cuando estas sustancias están como gases, son cianuro de, cloruro de, sulfuro de. Cuando estas sustancias gaseosas se disuelven en agua, manifiestan sus características ácidas y en ese momento pasan a llamarse ácido cianhídrico, ácido clorhídrico y ácido sulfídrico. Ahora, si uno lo ve escrito, podría no saber, o sea, en qué, si es ácido o cloruro, ¿ya? Entonces, en esos casos, toma mayor importancia el estado de agregación, es decir, en qué estado está, sólido, líquido, gas. Entonces ahí, cuando ustedes ven esto con un paréntesis y que dice G, estamos indicando que esta sustancia está como gas, por lo tanto es cianuro de hidrógeno, o cloruro o sulfuro de hidrógeno. Características que tienen estas tres que son definitivamente tóxicas. En el caso del cianuro, tiene un tenue
olor a almendras, es un olor, podríamos decir, bastante agradable, pero es tremendamente tóxico, ¿ya? El cianuro, el CN, reemplaza o desplaza, mejor dicho, desplaza el oxígeno en el complejo oximoglobina, ¿ya? Y eso hace que la persona, digamos, que esté expuesta a este gas tiene el serio riesgo de morir por falta de oxígeno, ¿ya? ¿Y por qué se produce esto? Porque el complejo oxihemoglobina tiene una estabilidad, pero ocurre que al reemplazar el oxígeno por cianuro, forma un complejo mucho más estable. Y como ya hemos hablado, todo en la naturaleza apunta a la estabilidad. Por lo tanto, si este forma un complejo más estable, va a perdurar más en el tiempo y se va a ir desplazando gradualmente el oxígeno. Ahora, este tiene la gran ventaja desde el punto de vista de la estabilidad, que se genera de manera muy rápida. Por lo tanto, una persona que está expuesta a gases de cianuro de hidrógeno puede morir en muy poco tiempo, ¿ya? De ahí viene el nombre de cianótico por falta de oxígeno, que toman un color de la piel un tanto azulina las personas que se intoxican por este tipo de sustancias. Efecto similar tiene el monóxido de carbono, el CO. Fíjense que el CN y el CO tienen un cierto parecido y dentro del complejo oximoglobina tienen funciones también parecidas. El CO también es capaz de desplazar el oxígeno en la sangre, generando un efecto similar al cianuro de hidrógeno, pero más lento, ¿ya? Entonces la gente que está expuesta a monóxido de carbono, de hecho han habido muchísimos accidentes al respecto y mucha gente ha fallecido por intoxicarse con esto, pero tiene mayores probabilidades de sobrevivir, ¿ya? Porque es un efecto más pausado con respecto al cianuro. Ahora, ¿cuál es la tremenda desventaja que tiene el monóxido con respecto al cianuro? Es que es inodoro, ¿ya? Por lo tanto, podemos estar expuestos a este gas y no darnos cuenta. Acá podríamos darnos cuenta porque tiene un olor definido, ¿ya? En cambio, este otro no lo tiene. Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso, y aquí estos tres gases también tienen un efecto invernadero bastante importante, ¿ya? Bueno, este se ocupa como combustible, el metano. El monóxido de carbono tiene un uso industrial bastante relevante, pero yo creo que tal vez la mayor importancia, o por lo que más se conoce, es porque es producto de la combustión y por los efectos que tiene y las consecuencias que tenemos en nuestro planeta por el efecto invernadero. Bueno, los óxidos de nitrógeno en general son tóxicos, ¿ya? A diferencia del primero con el segundo, este es un color pardo rojizo, en cambio el primero es incoloro y tiene un olor que se describe como un olor dulce. También está el amoníaco, ¿ya? Que es tremendamente importante como gas, tanto en la refrigeración a nivel industrial como en sustancia base para la síntesis de muchas otras sustancias. El dióxido de azufre, también, que es producto de la actividad minera en gran medida y que es base también para la generación de ácido sulfúrico, y del ácido sulfúrico como base para la síntesis de muchísimas otras sustancias también. Acá quiero destacar el óxido nitroso, de lo que le estaba hablando al inicio con la primera imagen, que este es el gas conocido como gas de la risa o gas hilarante, que también tiene un uso en odontología y que, como también les mencionaba, en Chile tiene un uso, no lo podría expresar en porcentaje porque no lo conozco, pero en general es bajo, sin embargo se utiliza. Hay otros países que le dan un uso bastante más grande,
porque la persona puede tener una sedación estando consciente y la recuperación de ese estado sedante también es relativamente rápida, ¿ya? Porque es solamente un gas que se va eliminando rápidamente. Bueno, este gas también antiguamente, así como dato curioso, les puedo contar que también lo usaban para dispersar multitudes en protestas, motines, situaciones de ese tipo, también ocupaban gases de este tipo. Así que imagínense ahí arrancando ahí de los golpes y muertos de la risa. En el fondo era un poco eso, porque desestabiliza a la persona, la relaja. ¿Mm? Bueno, chicos, recuerden que yo soy majadera. Si tienen dudas o consultas, por favor, las van haciendo, me interrumpen, no hay problema. Sigamos entonces. Ya, dentro de las propiedades de los gases, una de las tal vez más relevantes, más determinantes, es la presión, ¿ya? Ahora, la presión va a depender del lugar geográfico donde se encuentren, porque tiene que ver con las capas que están generando esa presión, las capas superiores, ¿ya? Si consideramos la presión atmosférica, esta va a ser distinta si se toma a nivel del mar, si está a un nivel más bajo o un nivel notablemente superior como en una montaña, ¿ya? Entonces la presión que ejerce la atmósfera bajo distintos lugares geográficos va a ser diferente. Ahora, en términos generales, la presión se mantiene con cierta estabilidad, pero también varía con la salida directa del sol o no. Ya siempre hablan de presiones, por ejemplo, cuando se muestra el tiempo en la tele, cuando hablan de cómo va a estar el tiempo mañana o la proyección para algunos días más. En términos generales se habla de altas o de bajas presiones, ¿ya? Antiguamente se hablaba de la presión y se daban los datos, pero para el común de la gente, para la gran mayoría en realidad, no hablaba mucho. No, se hablaba de la presión, por ejemplo, en milibares o hectopascales. Entonces, recuerdo, yo estaba muy chica, pero me acuerdo, entonces se hablaba de la presión, por ejemplo, 1080 milibares o tantos hectopascales. Pero en realidad yo creo que nunca escuché a alguien que se preguntara qué era eso, ni que supiera tampoco lo que era, ¿ya? Entonces, como una información muy vaga, que es muy técnica, puede ser muy correcta, pero en realidad si tú le quieres dar una información a la población en términos generales, no te sirve porque no llega, ¿ya? Si la persona no sabe qué es un hectopascal o qué es un milibar, es una información perdida, ¿ya? Entonces, en estos momentos se habla simplemente de altas o de bajas presiones. ¿Y con qué se tiene asociado? Con que si hay una alta presión, va a estar despejado y probablemente haya bastante sol, y si hay una baja presión va a estar nublado y posiblemente pueda llover. Entonces, desde ese punto de vista es bastante más simple hablar de alta o de baja. Bueno, la presión barométrica es puntualmente la presión que se mide en la atmósfera, ¿ya? Cualquier otro tipo de presión se mide en un equipo que se llama manómetro. Es muy parecido, pero es con M, manómetro, ¿ya? La presión barométrica se mide con un sistema muy simple, pero bueno, las cosas más simples pueden generar muchos avances, pero no se nos ocurren a todos, lamentablemente. Ya, miren, la presión atmosférica se mide. Aquí tenemos una especie de piscina con mercurio líquido, y este es un tubito que está sellado e invertido. Por lo tanto, ¿qué es lo que pensó la persona que estaba haciendo esto? O digamos que lo que observa en primer lugar es que al poner este tubo, el líquido comienza a subir, ¿ya?
lo probó probablemente con muchos líquidos, con agua, con aceite, con alcohol, con diferentes sustancias líquidas, y en todos ocurría eso. Pero subía, subía y subía, hasta que probó con el mercurio, que subía hasta un límite, ¿ya? Ese límite máximo a nivel del mar fueron 76 centímetros, ¿ya? O lo que es más conocido, 760 milímetros. Como es mercurio, se le pone ese apellido, 760 milímetros de mercurio. Como ese era el mayor ascenso que podía tener este líquido, a esa distancia él le llamó una atmósfera, ¿ya? Entonces, la presión que ejerce el gas de nuestra atmósfera y que obliga a que este líquido comience a subir y alcanza un máximo de 76 centímetros de mercurio, corresponde a una atmósfera. Otras equivalencias a esto son los TOR, que es igual a los milímetros de mercurio, pero esto en función, digamos, en homenaje al señor Torricelli, que hizo muchos trabajos y estudios al respecto. Los kilopascales en bar, que son muy cercanos a la atmósfera, o los milibares, ¿ya? Que eran las unidades que yo les decía que antes las mencionaban en el tiempo. Entonces, la presión atmosférica en este momento son 1102 milibares, por ejemplo. Bueno, entonces la pregunta que les hago, si yo en vez de usar mercurio acá, usara otro líquido, usara por ejemplo agua, que es algo muy conocido, ¿cómo creen que sería este ascenso? ¿Sería más alto o sería más bajo? Pregunto. Sería más alto porque es menos denso, ¿o no? Exactamente, exactamente. Está en lo cierto. Sería más bajo, ¿ya? Entonces, probablemente este señor probó con muchos líquidos y encontraba que el líquido subía, 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 hasta que encontró uno que llegaba a un límite. Y eso es justamente porque la densidad del mercurio es muy elevada. Es de más de 13 gramos por ml. 13,5 me parece que es gramos partido por ml. Y si lo comparamos con el agua, que tiene una densidad de 1, el mercurio tiene una densidad 13 veces más elevada. Por lo tanto, ¿qué altura aproximada tendría que tener este tubito si nosotros en vez de ocupar mercurio ocupáramos agua? Aproximadamente ser 13 veces más grande. Exactamente. Súper bien. ¿Ya? Aproximadamente 13 veces más grande, porque tiene una relación directa con la densidad. Entonces, desde el punto de vista práctico, si bien podría medirse con agua, necesitaríamos, ¿cuánto? Por lo menos un tubo de 10 metros. O sea, estamos pensando en una altura de unos 4 o 5 pisos, ya, para tener el tubito. Sería muy poco práctico, ya difícil de conseguir. Sin embargo, para sistemas más pequeños, para medir la presión en una reacción, por ejemplo, sí podríamos medirlo con otro líquido donde se ejerza una presión más baja y no necesitaríamos un aparato tan engorroso. Aquí tenemos los manómetros, lo que yo les estaba contando, ¿ya? El barómetro particularmente es para medir la presión atmosférica. En cambio, un manómetro es un sistema que mide la presión en cualquier otro sistema que no sea la atmosférica. Aquí lo que está representado es el principio de un manómetro, ¿ya? A pesar de que estos son sistemas como Antigua y algunos laboratorios que igual los tienen, ¿ya? Más por romanticismo yo creo que por otra cosa. ¿Ya? Aquí tenemos el gas en una bombona de vidrio y aquí tenemos este tubito que puede estar sellado aquí al vacío o puede estar abierto a la atmósfera o al entorno en que esté este sistema. Entonces, la presión que ejerce el gas hace que a través de este tubito empuje este líquido y desplace al líquido que está acá, ¿ya?
este líquido puede ser mercurio, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser alcohol o puede ser cualquier otro líquido. Entonces, la presión que ejerce el gas está directamente proporcional a la distancia que desplaza al líquido, ¿ya? Ahora, si este extremo está abierto, tenemos que considerar que está la presión atmosférica también ejerciendo una fuerza acá. Por lo tanto, la presión del gas, en este caso, va a ser el desplazamiento más la presión atmosférica contra la cual también está ejerciendo una fuerza. Acá tenemos diferentes tipos de manómetros. Hay unos análogos y otros digitales. Ambos se utilizan. Estos, por supuesto, siempre son más exactos, los que son digitales, porque te dan una cifra que no te permite que tú debas estar aproximando, a diferencia de esto. Sin embargo, los dos se utilizan, ¿ya? Si queremos hacer una medición de flujo o de presión más fina, por supuesto, una con un lector digital va a ser más adecuado. Ahora, qué tan fino sea el trabajo o la necesidad de la medición, puedo tener con 1, con 2, con 3 o hasta con 4 decimales para hacer, digamos, de sensibilidad para poder hacer la medición. Entonces, con todo eso, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Ya, entonces vamos con las leyes de los gases, hacer un recordatorio. Bueno, tal vez hay algunas personas que han visto más de esta materia y que la tienen, simplemente la están recordando en estos momentos, pero también pueden haber compañeros que esta materia la hayan visto muy por encima o muy poco, o no la hayan visto, ya dependiendo las características del colegio de cada uno, ¿ya? Así que por eso vamos a darle un tiempo también. Entonces, ¿qué hizo Boyle? Este señor encontró que a temperatura constante, muévete, ahí sí. Mire, me hace caso cuando yo le hablo, no me hace caso al teclado ni al mouse. Que a temperatura constante el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. Es decir, aquí me está diciendo que el volumen, esto es un símbolo de proporcionalidad, ya es un casi infinito, ya no alcanza a estar cerrado, es inverso a la presión. Ahora, cuando esta proporcionalidad yo la transformo en una igualdad, aparece una constante. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la presión por el volumen es igual a una constante. O, visto de otra forma, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, pero siempre con una constante de por medio. Entonces, aquí simplemente está recreando en una imagen lo que me está diciendo la ecuación. Aumento la presión o disminuyo la presión. Y con eso voy modificando el volumen que ocupa este gas. Y para eso, ¿qué es lo que debo mantener constante? Las otras variables. ¿Recuerdan cuáles eran las 4 variables que nombramos al principio? La temperatura, la presión, masa, temperatura. ya, masa y volumen. ¿Ya? Ahí están las 4. Por lo tanto, si aquí estamos estudiando el volumen versus la presión, ¿qué es lo que mantenemos constante? Temperatura. La temperatura Y masa. y masa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, si queremos hacer el estudio de algo, no puedo cambiar todo al mismo tiempo, porque si no, no voy a poder determinar cuál de las variables que estoy modificando efectivamente implica el cambio que yo observo. Entonces, aquí estudio 2, por lo tanto, dejo constante las otras 2. Ya, gráficamente, la ley de Boyle nos queda de esta manera, ¿ya? No es una relación lineal presión versus volumen, es una
curva la que se va generando, ¿ya? Y si nosotros queremos linealizar esto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente graficamos la presión versus inverso el volumen, y de esta forma nos da una relación lineal. Esto nos permite poder interpolar ciertos valores, es decir, si yo tengo esta presión, puedo tener este volumen, pero si yo tengo esta otra presión, puedo interpolar y determinar el volumen que estaría utilizando, ¿ya? Cuando tenemos un gráfico, y esto es válido para cualquier medición gráfica que ustedes puedan ver en cualquier asignatura, siempre lo que se busca o lo que es más confiable es la interpolación, es decir, buscar datos que estén dentro de los extremos medidos, ¿ya? Si aquí tengo 2, 4, 6 datos, entre el 1 y el 6, yo puedo hacer todas las mediciones posibles porque existe una linealidad. Lo que no es confiable y lo que no puedo tener ninguna seguridad es que esta linealidad se mantenga por acá. Por ejemplo, si yo, supongamos que esta fuera una presión 1, si yo quiero verlo con una presión 2, que estaría por acá, nada me dice que esa linealidad se va a mantener hasta las 2 atmósferas y que ocupe ese volumen, ¿ya? Pueden haber desviaciones para un lado o para el otro. Como no lo sabemos, lo confiable siempre es interpolar, es decir, determinar datos que están dentro de los extremos. La extrapolación es poco confiable. Se los doy como dato porque es válido para cualquier medición, cualquier estandarización o cuantificación que ustedes hagan en cualquier otra área. Bien, entonces, después aparece la ley de Charles y Gay-Lussac. Acá está relacionando volumen con temperatura, por lo tanto, las variables que se mantienen constantes serían La masa de la presión. la masa y la presión. Perfecto, ¿ya? Y de la misma forma que analizamos la anterior, determinó que el volumen era proporcional con la temperatura. Por lo tanto, para que esta proporcionalidad se transforme en una igualdad, aparece una constante. Entonces, este señor Charles demostró que para una masa fija de gas, el aumento relativo de volumen con la temperatura es independiente de la naturaleza del gas. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ocupar gas de agua, gas de hidrógeno, gas de monóxido de carbono o gas de dióxido de carbono, y en todos puedo esperar una respuesta similar. Es decir, que yo le puedo aplicar el mismo modelo a cualquier gas. Y eso es lo fabuloso, porque hace este sistema más simple. La representación gráfica ahora de la ley de Charles y Gay-Lussac es esta. Aquí se da una linealidad bastante buena entre el volumen y la temperatura. Las dos gráficas son equivalentes, la diferencia es que una está en grados Celsius y la otra en Kelvin, ¿ya? Entonces, si trabajamos en esta o en la otra, lo único que vemos es un desplazamiento de la temperatura, desplazamiento de la escala, pero se mantiene la proporcionalidad, ¿ya? Vamos con la ley de Avogadro. Entonces, esta ley, ¿qué nos dice? Es la dependencia del volumen con la cantidad de materia, que está expresada en moles, que es nuestra unidad química, ¿ya? Y igual que anteriormente, para que la proporción se transforme en una unidad, aparece una constante que es la que se representa ahí. Entonces, en el fondo me están diciendo que si tengo unos moles, tengo un volumen. Si tengo una mayor cantidad de moles, voy a tener un volumen mayor. Y si tengo mayor cantidad, voy a tener simplemente un volumen mayor, porque todos ocupan un espacio definido. Yo puedo comprimir esto, pero si
va a seguir manteniendo la proporción de acuerdo a la cantidad de materia que posea este volumen. Ya, entonces, conociendo todas estas leyes, podemos combinarlas y llegar a una ecuación que es conocida para todos o la gran mayoría, que es la ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que parece magia. La ley de Boyle relaciona el volumen con la presión, la de Charles el volumen con la temperatura y la de Avogadro el volumen con los moles. Por lo tanto, el volumen es proporcional a los moles, a la temperatura e inverso a la presión. Y nuevamente cambiamos la proporcionalidad por una igualdad y aparece una constante. Y esa es la constante ampliamente conocida, que es la constante de los gases ideales, que la recitamos como un papagayo, que es el valor de 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Ahora, este valor, cuando aparece, eso no es magia. Bueno, nada es magia. Simplemente hablo de magia porque todo calza perfectamente, ¿ya? ¿Cuándo toma este valor? Cuando la temperatura es 273,15 Kelvin, cuando el volumen es 22,4 litros, cuando la cantidad de materia es un mol y cuando la presión es una atmósfera. Si ustedes reemplazan cada uno de estos valores en la ecuación, van a obtener que R tiene el valor de 0,082 y todas las unidades que lo acompañan son las unidades del resto de las variables: Kelvin, litros, mol, atmósfera. ¿Qué nos queda acá? Que cada vez que trabajemos con esta ecuación, la temperatura, el volumen, la presión y la cantidad de materia tienen una unidad específica, ¿ya? Con este valor de constante. ¿Puede tener otras unidades? Sí, pero el valor de la constante va a cambiar. Ahora, si bien no es necesario que uno vaya poniendo las unidades en cada uno de los cálculos en la resolución de un ejercicio, es importante saber cuáles son las unidades para saber en qué unidades debo trabajar todas las variables, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener claridad en las unidades con las que se trabajan. Y la temperatura, cuando estamos trabajando con gases, siempre se trabaja en Kelvin, ¿ya? ¿Por qué motivo alguien sabe por qué se trabaja con Kelvin? ¿Por el cero absoluto? Por el cero absoluto, porque es una escala absoluta que tiene solamente valores positivos y no está el cero, ¿ya? Si trabajamos a 0 Celsius, que es una temperatura estándar dentro de los gases, al incorporar el cero, ¿qué va a pasar con nuestra ecuación? Multiplicamos algo por cero. Es cero. Es cero, pues se nos desaparece toda la ecuación, entonces no nos funciona, ¿ya? Por lo tanto, para que funcione se ocupa esta escala. ¿Bien? Vamos entonces, aquí yo les decía, ¿hay otra constante? Sí, pueden haber otros valores, y para eso cambiamos la unidad. Por ejemplo, aquí en la presión no la ocupan en atmósfera, la ocupan en torr, y ahí tiene un valor de el volumen en litros, Kelvin y mol. Acá 8,314, que es una bastante utilizada también, cuando la constante tiene relación con valores energéticos. Entonces esta está en Joule, Kelvin, mol. Acá la presión está en kilopascales, acá está en bar y acá está en atmósfera, ya que es la que más utilizamos, pero no es la única, ¿ya? Así que si de repente aparece otra unidad, otro valor, lo que tenemos que tener claro es que hay alguna unidad que está modificándose. Vamos.
volumen molar. Aquí aparece otro concepto que es bastante simple, pero que muchas veces los o las confunde, ¿ya? Pero es muy simple. El volumen molar es simplemente el volumen por mol de sustancia, nada más. Es decir, si nosotros estamos viendo aquí en la ecuación de los gases ideales, es el volumen dividido por la cantidad, por los moles presentes. Y eso es el volumen molar. En un gas ideal a 298 Kelvin es de 22,47 y a 273 es 22,41. ¿Ya? Que sería una cantidad equivalente a la que aparece acá. ¿Ya? Entonces, volumen molar simplemente es el volumen por cantidad de moles de esa sustancia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Muy cansados? ¿Muy cansados? ¿Mm? De mirar una pantallita. Igual, ya se nos ha pasado bastante, se nos ha pasado el tiempo. Ya está más o menos, ya Nico se atrevió a decírmelo, está bien, más o menos. Ya todos nos cansamos. Ya, creo que me quedan un par de imágenes más. Hoy día no vamos a avanzar mucho más. Vamos a llegar a esta parte y la parte de ejercitación la vamos a comenzar a ver el próximo martes, ¿ya? Así que aquí voy a avanzar con algunas imágenes más y les voy a dar libertad de acción. Bueno, aquí aparecen algunos volúmenes molares de algunos gases. Ya, fíjense, el argón, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Todos gases distintos, todos con naturaleza, tamaño diferente. Sin embargo, todos tienen un comportamiento muy parecido, que todos bordean los 22 y fracción litros por mol. ¿Ya? Entonces, cuando yo les decía que independiente del gas yo puedo aplicar el mismo modelo, aquí se está demostrando, porque estamos trabajando con un gas inerte, con el dióxido de carbono, con el hidrógeno, que es súper combustible, el oxígeno, que es comburente, etcétera. Cada uno tiene características. Este, por ejemplo, es un mol diatómico, este también es diatómico, este también, este tiene 3 átomos, este tiene 1, sin embargo, todos tienen un comportamiento o responden de manera similar. Y eso, les insisto una vez más, es lo bueno y lo que simplifica este estado de la materia y su estudio, justamente porque a todos los gases yo los puedo meter en un mismo saquito y obtener resultados similares, aunque tengan naturalezas súper diferentes. Muévete. Ya. Entonces, vamos a hacer el análisis de algunas conclusiones que se pueden sacar de las leyes de los gases, y eso va a ser lo último que revisemos hoy, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de algunas conclusiones fantásticas, ¿ya? ¿Por qué hablamos de conclusiones fantásticas? ¿Ya? Aquí podemos estar hablando casi de magia. Miren, si analizamos el mismo gráfico que vimos anteriormente, donde teníamos volumen versus temperatura, yo les decía que la interpolación en todos los casos es lo más confiable, es decir, determinar valores que están en el primer y en el último de los medidos, ¿ya? Porque ahí yo estoy absolutamente seguro que se mantiene un comportamiento homogéneo, ¿ya? O un comportamiento predecible. Sin embargo, si yo extrapolo, es decir, si yo tiendo esto hacia acá, voy bajando, 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 llego a un punto en donde digo que bajo tanto la temperatura que el volumen se hace cero. ¿Y eso tiene alguna lógica o es creíble, es esperable? No. No, ¿cierto? O sea, no puede, porque nosotros sabemos que hay una ley de conservación de la materia, que la materia se puede transformar, pero no puede desaparecer mágicamente. Entonces,
Este modelo es tan perfecto que nos puede hacer concluir cosas erradas. ¿Ya? Entonces, si nosotros tendemos a bajar la temperatura, nos dice que el volumen es 0. Eso en términos reales no es posible. Sin embargo, el modelo podría predecirlo, ¿ya? Así que lo que nosotros no hacemos es extrapolar, movernos en cierto rango. ¿Qué es lo que estaría pasando con la idealidad de estos gases? ¿Dónde se presenta la idealidad? En esta zona, en la zona que yo he medido, que he comprobado. Pero cuando bajamos y empieza a tener un comportamiento más bien errado en la gráfica, es porque efectivamente el comportamiento ideal empieza a desaparecer. ¿Ya? Aquí su comportamiento es errado y no es confiable. Por lo tanto, el comportamiento ideal no va a ser en esta zona, sino que en esta zona. ¿Ya? ¿Cuál es la otra conclusión? Si analizamos este gráfico, ¿ya? Tratemos de ver los gráficos antes de ver la ecuación. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Si yo aumento, aquí tenemos presión y volumen. Si yo aumento la presión, la aumento mucho, todo lo que se pueda, ¿qué pasaría con el volumen? Va a disminuir. ¿Disminuir cuánto? ¿O hasta cuánto? Si yo aumento la presión infinitamente. Hasta ¿El volumen qué tanto podría disminuir? Hasta un mínimo Cero. punto. Ya, hasta 0, ¿cierto? Tiende a 0. Entonces, vuelve a darnos una conclusión errada, ¿ya? Porque por más que yo aumente presión, no puedo hacer que la materia desaparezca y el volumen sea 0, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que el comportamiento ideal también comienza a fallar bajo ciertas condiciones. Es decir, si analizamos ambos gráficos, vemos que el comportamiento ideal falla cuando bajo mucho la temperatura. ¿Y dónde más falla? Cuando se eleva mucho la presión. ¿Ya? Por lo tanto, el comportamiento ideal se va a mantener a una temperatura que sea más elevada y con una presión más baja. A una temperatura muy baja y una presión muy elevada, el comportamiento ideal de los gases cambia, se distorsiona. Por lo tanto, si yo quiero trabajar en condiciones lo más cercano o lo más parecido a lo ideal, debo evitar esta zona de bajas temperaturas y evitar la zona de altas presiones. Ahora, en una situación real donde se requiera trabajar a una temperatura más baja y donde se requiera trabajar a una presión muy alta, que son sistemas que por supuesto existen, hay correcciones particulares para esas condiciones, pero ya no podríamos aplicar la ley de los gases tal cual la conocemos. ¿Bien? Ya, entonces, lo anterior no corresponde con lo observado y la ley del gas ideal falla el comportamiento de un gas a baja temperatura y altas presiones, que es el análisis de los gráficos que estábamos haciendo, ¿ya? No les quería mostrar esto antes de analizar el gráfico, porque lo ideal es que ustedes puedan visualizarlo, entenderlo e incorporarlo, ¿ya? Ahora, si hay alguien o muchos de ustedes que ya lo sabían con anticipación, eso es súper bien, ¿ya? Pero si no, muchas veces uno toma la ecuación, o al menos yo recuerdo de cuando estudié en el colegio, la ecuación la aplicaba, resolvía los ejercicios súper bien, pero la verdad es que muy poco entendía de lo que efectivamente estaba pasando, ¿ya? Entonces, si analizamos esos gráficos, podemos entender efectivamente por qué trabajamos bajo ciertas condiciones o por qué cuando se enuncian algunos ejercicios dice, supongamos que tal gas se comporta idealmente, es decir, supongamos que el gas tiene un comportamiento bajo condiciones particulares que permiten aplicar ese modelo y proyectar efectivamente el comportamiento que va a tener posteriormente.
Entonces, contrariamente, altas temperaturas y presión baja, los gases tienden a la idealidad. Y esto es lo que se desprende finalmente de todo el análisis de los gráficos que hicimos. Bien, vamos a quedar hasta acá porque aquí comenzamos a ver mezcla de gases que son presiones parciales. Ya, hasta aquí lo que revisamos sobre propiedades de los gases, materia. Por favor no confundan o tiendan a no pensar que la prueba entra pura materia o entra en ejercicio. ¿Ya? Es la pregunta que normalmente siempre me hacen. Yo prefiero que no lo aborden de esa forma. Cada vez que ustedes van a resolver un ejercicio, ustedes necesitan entender algunas cosas, entender conceptos, poder hacer cálculos, poder deducir o inferir algunas cosas. Por lo tanto, cada vez que ustedes vayan a hacer un ejercicio, requieren indudablemente poder entender la materia, entender los conceptos, incorporarlos e interiorizarlos, ¿ya? Así que esta parte que parece muy teórica porque no hemos resuelto ejercicios, no implica que no la necesiten para poder resolver efectivamente un ejercicio de buena forma, ¿ya? Entonces, para evitar la pregunta ¿entra materia o puro ejercicio? Ustedes no me la hagan, por favor. Y yo les cuento que sí, ustedes si necesitan resolver un ejercicio, obviamente necesitan comprender la materia, o si no van a estar casi adivinando o aplicando simplemente una fórmula sin entender lo que ocurre. Bien, no sé chicos y chicas si hasta ahora hay alguna duda o consulta con lo que hemos revisado. ¿Mm? Yo No tengo sé una si... duda, pero no es sobre esto. Es sobre la ayudantía mañana. ¿A qué hora es? La ayudantía, ¿a qué hora la dejamos? A ver, déjenme ver. A las 12, de 12 a 1. A las 12. Lunes y jueves quedó de 12 a 1. ¿El ayudante no les ha enviado el link de conexión? No, No, porque no, yo profe. le envié el correo con Sofía, o sea, el correo de Sofía para que lo hiciera a través de Sofía, que era más fácil. Ya, si no lo ha hecho, lo tendrá que hacer hoy día. Voy a conversar con él para recordárselo y que mañana comience la ayudantía de todas maneras, ¿ya? Ahora, aquí el llamado siempre, por supuesto, es para las personas que efectivamente sientan que lo necesitan. Como el grupo es grande, si fueran todos o si fueran 60 personas a la ayudantía, la verdad es que, o sea, puede ser muy útil, pero a veces puede no ser tanto porque si hay muchos que tienen dudas les cuesta más preguntar, ¿ya? Pero van a haber dos horarios. Lo importante es que se puedan distribuir de la forma más pareja en ambos horarios y puedan participar de todas maneras. Ahora, no le estoy diciendo que no vayan de ninguna forma, solamente que el que vaya, por supuesto, va a trabajar, a resolver sus dudas y lo ideal es que hayan revisado la guía antes y que vayan con dudas puntuales. Ya no piensen que el ayudante les va a resolver un ejercicio. O sea, puede hacerlo, por supuesto. Pero lo ideal no es ir a mirar cómo lo resuelve, sino que le ayude a que ustedes lo puedan resolver de mejor forma. ¿Ya? Eso siempre es la idea de cualquier ayudantía. Entonces yo me voy a comunicar con John, se llama John Muñoz. Él es estudiante, se los cuento, él es estudiante de medicina, ha sido ayudante para mí en varios semestres, a él le encanta la química y le gusta mucho enseñar, así que yo creo que no van a tener ningún problema con su ayuda, con su apoyo, así que sáquenle el mayor provecho posible. Eso, a las 12 y él les tiene que enviar el link. Probablemente lo va a hacer por Meet, ¿ya? Que es más accesible porque es más, no es limitado en tiempo. ¿Mm? Así que eso, no sé si habrá alguna otra duda, aunque no sea de lo que he estado hablando en estos momentos, como del ayudante. ¿Cómo me puedo inscribir?
lo hacen directamente con él. Él va a tener la lista, ¿ya? Porque yo la consulta que hice, o la consulta que les hizo su compañera delegada, que es Sofía, fue por los horarios. Ahora cada uno se va a inscribir con él y él después tiene una lista, ¿ya? Lo otro importante que les voy a destacar como último, les voy a hacer hincapié, es que cuando ustedes se incluyan en una ayudantía, hagan todo el esfuerzo por asistir, por el compromiso que significa esto. Si es que en algún momento ustedes no pueden asistir o deciden no ir más porque tal vez sienten que ya les ayudó y que no, o que no pueden, o que no desean, el motivo que sea, no importa, pero si ustedes deciden retirarse, que también tengan digamos, del aviso, ¿ya? Tengan la gentileza, esa estaba buscando la palabra, de dar aviso, es decir, mira, sabes que no voy a poder asistir a la clase de ayudantía y presento mis excusas. Yo creo que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente, creo que es necesario en cualquier situación, ¿ya? Entonces, si ustedes se comprometen con la ayudantía y no pueden asistir o deciden dejar de ir, que den aviso para que así el ayudante también se pueda programar de mejor forma y ustedes cumplen perfectamente, ya que no están obligados y es decisión de ustedes. Bien. Sí, ¿Es dígame. necesario ir los 2 días que hay ayudantía? No, no, para nada. O sea, al contrario, yo creo que un día es lo ideal, porque así se distribuyen los grupos, ¿ya? Porque dentro de la semana estarían pasando como la misma materia. Ahora, si hay alguna persona o más de alguien que efectivamente se sienta como muy atrasado con la materia, porque, por ejemplo, gases no lo vio nunca en el colegio, supongamos que viene de un colegio técnico donde no vio esta materia, y puede necesitar más ayuda, esa persona, claro, si necesita puede ir a ambas clases, pero está hecha como para que ustedes asistan a una clase a la semana. Esa es la idea de la ayudantía, ¿ya? De una clase a la semana debiera ser suficiente como apoyo. Bien, ahora sí que parece que estamos ok, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Consulta? ¿Ninguna? Bueno, les agradezco, chicos, su presencia en la clase. La próxima semana vamos a comenzar ya a trabajar un poquito más con ejercicios para que tengan su calculadora y su cuaderno con apuntes y su tabla periódica para que comencemos a ejercitar y movernos un poquitito más en la clase. Los espero el próximo martes a las 10 para las 5, ¿sí? En nuestra hora más corta. Así que con mucho ánimo, aunque estemos cansaditos el día martes en la tarde, pero que vengamos dispuestos a una clase de química, ¿ya? Para que le tomemos todos los días un poquitito más de cariño. Que estén muy bien, nos vemos, estamos en contacto, que tengan una muy buena semana. Chao, profe, que esté bien. Profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, que esté bien, profe. Chao, profe, que Chao, esté bien. profesora. Buen Chao, día. chao. Gracias. Chao. Que esté bien. Chao, Muchas profe, gracias. que esté muy bien, cuídese. Igualmente. Chao. Profe, Dígame. ¿puedo volver a ver la diapositiva en la que tenía la relación con la presión? Que estaba Sí, anotando mire. A ver. en el análisis. ¿Esta? Sí. Sacar una foto y poner aquí. Gracias. Listo, que esté muy bien. Chao.